y el bien quisiera revelarse al mundo, la doctrina del yin-yang dice que debería existir el mal. Entonces, básicamente lo que eso quiere decir es que el yin representa a Satanás y a sus ángeles caídos y a la maldad, y el yang representa a Jesús, a sus ángeles y a sus 144,000 que son el bien. Y entonces el concepto declara que si Jesús, sus ángeles y su iglesia quieren revelarse al mundo, pues deberán permitir la existencia de Satanás, sus ángeles caídos y sus nefilim, que son el yin. Entonces este es el concepto idolátrico que se quiere imponer en el fin del mundo, que Satanás y sus ángeles y sus nefilims nunca podrán ser derrotados porque son necesarios para que se revele el bien de Jesús, sus ángeles y sus 144,000. Si así fuera la cosa, estaríamos condenados a vivir eternamente en un mundo donde siempre existirá la maldad, supuestamente para que se revele el bien, porque ese es el concepto de la dualidad, del yin y el yang. Debe darse un equilibrio universal. Todas estas personas en los altos lugares de poder en la sociedad tienen estas religiones ocultas orientales, como ya lo revelé en un video. La mayoría son hinduistas, otros son budistas, en fin. Ellos lo tienen bastante oculto, pero Ecusatón lo expuso en un video. En este caso, una de las religiones principales de la masonería y de la oligarquía es el concepto del yin-yang, en donde las fuerzas del mal y del bien deben coexistir, porque de otra manera el bien no se podría revelar, porque según ellos, para que se revele debe existir el mal. Sin embargo, lo que nos revela Jesús, como yo también se los muestro en mi próximo libro titulado La extinción de los nefilim, es que todas las fuerzas del mal deben ser extinguidas, derrotadas para siempre. De ahí que nosotros vemos el concepto que ha aparecido en los últimos tiempos, donde hay animales en proceso de extinción. Yo te digo cuáles son esos animales, ¿verdad, hermanos? Son los nefilims. Ellos están en proceso de extinción. La maldad debe ser derrotada para siempre. Y en este caso, hermanos, la dualidad que nos es presentada en este memorial de Charlie Kirk nos revela que nada es coincidencia. Sin embargo, Jesús ya derrotó a las huestes de maldad desde hace un buen tiempo, cuando las derrotó en el madero, lo cual quiere decir que no es cierto que el bien necesite del mal para poderse revelar. Vamos hacia un mundo que es solamente bien, solo paz, solo amor, solo verdad. Es el nuevo mundo que nos espera. ¡Wow, hermanos! Pues es lo que la sociedad, lo que cada ser humano en cada una de las eras ha estado queriendo que ocurra en este mundo, lo cual en este mundo es imposible. Pero pronto vamos a ser llevados a un nuevo mundo, donde sí podremos estar en este gobierno, donde todo será paz, donde no hay delincuencia, ni mentira, ni traición, ni ningún dolor, ni sufrimiento. Es hermoso, ¿verdad, hermanos? Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando los principados y las potestades, sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente, triunfando de ellos en él. Jesús ya derrotó a la maldad, ya derrotó al yin, si lo queremos llamar así. Derrotó a los nefilins, a los ángeles caídos, derrotó a la cizaña. Y todos van a ser extinguidos en el lago de fuego. Y por supuesto ellos dicen, no, estamos todos en esto juntos. Es de locos, hermanos. Esto está a plena vista. Pero Jesús anuncia la gran derrota de ellos. Leamos en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, ¿acaso es casualidad que el apóstol Pedro nos tome de vuelta a los hechos ocurridos antes del diluvio? ¿Será que eso es casualidad? Como dijo la esposa de Charlie Kirk, nada es coincidencia. Porque parece que el apóstol Pedro se desviara del tema, ¿verdad? Porque él viene hablando de que Jesús murió por los pecados de los injustos y de que murió en su carne pecadora, pero luego fue resucitado en su carne gloriosa. Jesús subió al cielo como hombre, y como hombre, pero ahora en el espíritu, ya no en la carne pecadora, le anunció a los espíritus caídos que habían sido expuestos y derrotados para siempre en el madero, y que ya no había lugar para ellos en el cielo, lo cual es una confirmación del por qué el Padre Eterno ya había despojado a los ángeles de perdón o de redención. Pero sin embargo había como una pequeña duda, como que, wow, ¿será que el Padre aquí se le fue la mano? Pero Jesús comprobó que no se le fue la mano, que el Padre tenía toda la razón. Estos ángeles caídos no podían ser perdonados de ninguna manera, y esta fue la gran victoria de Jesús. Él los expuso públicamente, no solamente ante los ángeles del cielo, sino ante todos los humanos. Nosotros hoy en día también somos testigos de ese juicio en el cual Jesús expuso públicamente a los espíritus encarcelados. Fue un juicio el que ocurrió cuando Jesús estuvo en el madero. Ellos pensaban que estaban derrotando a Jesús, cuando Jesús los estaba derrotando a ellos. Es apoteósico, ¿verdad, hermanos? ¿Será que lo mismo está por repetirse con los 144,000? Cuando el mundo piense que nos ha derrotado, pero nosotros habremos derrotado al mundo. ¡Plop! Ay, hermanos, cuántas cosas más faltan por hablar y por decir. Miremos esto, hermanos. Jesús demostró que el Padre Eterno tenía la razón en no perdonar a estos espíritus encarcelados. Dios no los perdonó. Y es un ejemplo para todos los humanos, ¿verdad, hermanos? Porque estos ángeles caídos eran unos traicioneros. Ese es el peor pecado de todos. La peor maldad es la traición. La maldad pura. Pero de repente el apóstol Pedro como que hace un giro, o eso es lo que parece al lector deportivo de la Biblia. Está hablando de este tema celestial allá, de este juicio que ocurrió en el madero, y de repente se nos va hacia los tiempos de Noé. Como que uno pensaría, ¿qué pasó aquí? De repente hay un giro de eventos, pero no. Esto no es ningún misterio ya para nosotros, aunque para la mayoría de cristianos sí lo sea. Pero nosotros sabemos por qué el apóstol Pedro se devuelve para los tiempos antes del diluvio. No está cambiando de tema en lo absoluto, sigue en el mismo tema. Porque estos ángeles caídos fueron los que tomaron forma de seres humanos y se casaron con mujeres de la tierra y engendraron un linaje que se extendió por toda la tierra y la llenó de maldad y de violencia, al punto que Dios tuvo que desistir de su proyecto. Tuvo que decir, voy a destruir la tierra con un diluvio porque no la soporto más, está llena de maldad. Entonces el apóstol Pedro nos revela al punto al cual llegó la degeneración de la tierra por culpa de esos espíritus encarcelados, que eso llegó a tal grado de maldad que solo 8 personas permanecieron justas y sobre todo con su ADN intacto. Recontraplop.
el asunto en cuestión no solamente era espiritual, sino físico. Había una modificación genética, hermanos. Así que este es otro punto clave. ¿Acaso se salva la mayoría o se salva la minoría? ¿Verdad, hermanos? Porque dijo Jesús que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Una frase que los cristianos del siglo XXI parecen haber olvidado. Nosotros vimos este estadio en ese memorial a Charlie Kirk repleto, es una locura. Y es algo así como una sorpresa, hermanos, que esto no nos tome por sorpresa. Nosotros no dudemos de que en cualquier momento las mayorías se van a unificar. Va a ser algo impresionante, inclusive los demócratas se van a unificar con los republicanos, o los ateos con los oligarcas cristianos, o los comunistas con los capitalistas, como lo quieras llamar. Las mayorías se van a unificar, hermanos, porque este es un punto clave. Nosotros vemos que lo mismo que pasó en los tiempos antes del diluvio se repite. Y por eso el apóstol Pedro no cambia de tema, sino que nos revela el asunto aquí, la crisis, el conflicto, viene desde el cielo, desde esos ángeles caídos que empezaron a hibridarse con mujeres de la tierra y a engendrar seres humanos. Y uno puede ver, hermanos, que hay una censura bastante fuerte en YouTube. Ya hemos hablado de esto, a veces no me gusta repetirlo, pero YouTube me quita suscriptores desde hace más de 5 años. Mi canal, por supuesto, no gana suscriptores, sino que pierde, es algo de locos. Yo pensé, wow, como que esto por YouTube pues no va a llegar a ningún lado. Y pensé que será tal vez necesario crear un canal donde no aparezca mi voz o mi nombre, o donde no aparezcan mis prédicas, ni siquiera lo que yo predico, porque puede ser que exista otra voz, pero no lo que yo predico, sino tal vez simplemente historias claves de la Biblia, como las que hemos visto en otros canales cristianos que parecen recibir millones de visitas. ¿Por qué no tener ese canal también nosotros y de alguna manera pues mencionar alguna que otra palabra clave? Parece que la inteligencia artificial no podría detener esa acción y nosotros pudiéramos hacer simples historias de la Biblia. Así que yo hice 2 videos y ambos videos los hice con inteligencia artificial porque esto además está avanzando rápido. Y de nuevo, yo no participé en la edición de los videos precisamente por lo que ya dije, es decir, que no edité el contenido bíblico. Yo solo le dije a la inteligencia artificial, mira, primero hazme un video de Moisés cruzando el Mar Rojo y luego los egipcios mueren porque colapsan las olas y bueno, ese es el video. En efecto, yo lo subí a TikTok y de inmediato empezó a generar vistas, es decir, es obvio que no había censura de ningún tipo. Luego le dije a la inteligencia artificial, bueno, ahora hazme otro video. Y esta vez que hable de lo que ocurrió en Génesis 6 y de cómo estos hijos de Dios pues se casaron con las hijas de los hombres y entonces nacieron los gigantes y que existían antes del diluvio y luego después del diluvio. Y luego la inteligencia